cómo es la vida, porque siempre hay dificultades y circunstancias y muchas situaciones que pasamos en el día a día. Yo quiero ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Y sé que lo hemos leído y capaz lo han leído muchas veces. Pero en esta mañana vamos a hablar de lo que ya se mencionó. Y ciertamente es Dios hablándonos mediante las alabanzas, mediante la adoración, que es fe. La fe. La fe. La fe que salva, la fe que guarda, la fe que santifica, la fe que ciertamente tiene el propósito de glorificar a Dios en la vida del hombre. Porque Él por sí mismo no lo puede hacer. La palabra del Señor nos dice en Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra nos enseña, nos dice en este versículo que somos salvos por gracia. La salvación ciertamente no se adquiere por obras, sino por gracia se recibe, porque Cristo ya hizo todo para que tú seas salvado. Él pagó el mayor alto precio, que es con sangre, que es con su vida, para que mediante su vida, mediante Él, el hombre pueda ser salvado de una condición espiritual condenada al sufrimiento eterno. Mediante Cristo, el hombre que estaba muerto espiritualmente vuelve a tener vida. Una vida nueva, una vida con propósito, una vida donde ciertamente Dios es quien va a guiarlo, quien va a ordenar sus pasos, quien va a direccionar su vida. Estamos hablando de esa vida, no la vida que este mundo ofrece, no la vida de que este mundo presenta, de muchas vanidades, de muchas cosas ilusorias, como los bienes, como el dinero, como las posesiones que este mundo brinda al hombre para que lo abrace como parte de su identidad. No de esa vida, sino de una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nuevamente leemos este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, por gracia somos salvados. Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Pero dice acá que es por medio de la fe. ¿Cómo se recibe? Por la fe. Se recibe por la fe. ¿Y qué es la fe? Y la fe ciertamente es un don de Dios, es un regalo de Dios que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Y sé que lo hemos compartido y usted lo ha oído, pero quiero nuevamente ser incisivo con esto, para que usted recuerde que ciertamente ha sido llamado con propósito. Dios no es un Dios que lo ha traído, que lo ha alcanzado, y vamos a ver. Dios no es un Dios que dice, a ver, vamos a probar cómo te va, y te lanza al mundo. Y viene el día de mañana y tienes problemas y no sabes qué hacer. No, Dios te llamó con propósito. Dios te llamó con propósito. Y la palabra nos enseña que esta gracia de Dios, que es Cristo Jesús, se recibe ciertamente por fe. Y la fe que mencionamos acá, y la fe que hablamos mediante adoramos, la fe que ciertamente lo comentamos capaz, es aquella fe que solamente tiene como base la palabra de Dios. Es aquella fe que ciertamente es generada por la palabra de Dios. No es otro tipo de fe. El mundo y el hombre cree y menciona la fe basándose en obtener algo positivo acerca de lo que está haciendo, a tener capaz una buena noticia o a lograr capaz algo en su vida personal frente a los proyectos que tiene. De una forma muy particular, él menciona y dice el hombre de este mundo, vamos a hacer las cosas con fe. Y bueno, qué bueno que lo piense de una forma positiva, pero no es aquella fe que la palabra menciona, que dice acá, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta fe
que menciona la palabra es aquella fe que ciertamente tiene como base la palabra de Dios. Es aquella fe que se origina por la palabra de Dios en tu vida personal. Por eso es importante la continuidad de la palabra de Dios en tu vida, porque por medio de la continuidad de la palabra, ciertamente vas a empezar a ver aquello que antes no veías. Vas a empezar a entender aquello que antes no entendías. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y a quién vamos a ver? A Dios. ¿Qué vamos a entender? Su voluntad en tu vida personal. Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y la palabra nos enseña acá que la fe es el medio por el cual nosotros podemos abrazar la gracia de Dios, que es Cristo. Y esta fe nos lleva ciertamente a mirar a Cristo, a solamente mirarlo a Él, a contemplar quién es Él, a conocer quién es Cristo, a conocer quién es Dios, a contemplar en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, en nuestros temas muy personales, conocer y contemplar al Dios de gloria y conocer a su Hijo amado Jesucristo. Esta fe nos lleva a abrazar a ello. Y la palabra nos enseña y nos dice que ciertamente es el único medio por el cual el hombre pueda ser salvado, que es la fe. Es la fe. Y la fe tiene ese propósito. Y si Dios nos ha traído en esta mañana acá, como también aquellos hermanos que no han podido venir en esta mañana y están en sus casas, ciertamente si Dios nos alcanzó con un propósito. Uno, de que su palabra sea sembrada en tu corazón y de que esta palabra ciertamente te lleve a preservar tu vida en este mundo. Te lleve a conservar esta vida, porque estábamos muertos y Dios nos dio vida para poder caminar con propósito y no ser llevado por nuestra vista y no ser llevado por las cosas que vemos o que acontece en nuestra vida diaria. Entonces, volvamos a leer este versículo, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe, se enorgullezca de sí mismo, porque el autor es Dios y no el hombre. Amén. Entonces la palabra nos enseña en esta mañana que la palabra de Dios ha sido enviada para que tu vida sea guardada, para que tu vida sea salvada. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Y por medio de la fe creemos esta promesa, creemos esta verdad. Y por medio de la fe también lo vivimos. Se hace real a medida que la palabra va creciendo en tu corazón, a medida que la palabra está siendo oída en tu vida personal, a medida que la palabra empieza a abrir tu entendimiento y empiezas a entender quién es Dios y para qué te ha llamado. En el tiempo que te llamó, en el tiempo que te alcanzó, en la edad que tienes y cómo te encuentras, Dios no se equivocó. Dios llegó en el momento perfecto y te llamó con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la palabra nos enseña esto. Cuando hablamos de fe, ciertamente la fe tiene el propósito también de que seamos guardados de este mundo. Porque bien lo mencionaron en el medio de la adoración, y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y va a haber aflicciones, va a haber circunstancias, va a haber situaciones y escenarios que no van a ser para nada gratos y cómodos a nuestra vida, que no nos va a transmitir satisfacción, sino todo lo contrario. Pero la palabra nos enseña ciertamente que Cristo venció a este mundo. Y ustedes han vencido este mundo, dice el Señor, por medio de la fe. Amén. La fe. Y vamos a poder entender lo profundo la profundidad de la obra de Dios que hace por medio de la fe en el corazón del hombre.
Porque basta la fe para que tu vida sea transformada. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice acá en Hebreos capítulo 11, versículo 13 hacia adelante. Hebreos capítulo 11, versículo 13 hacia adelante. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Pero qué? Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice la palabra del Señor. Y estamos leyendo Hebreos 11. Y cuando usted lee Hebreos 11 va a encontrarse personajes bíblicos, personajes que Dios usó, donde Dios obró. Y está Abraham, Jacob, ¿verdad? Está José, está Moisés. Y la palabra menciona que por la fe, y comienza desde Abel, desde el principio, por la fe tal hombre hizo eso, por la fe tal mujer hizo esto, hizo aquello. Y lo cierto es que la fe hace una obra de tal forma de que el creyente empieza ciertamente a cambiar su manera de ver la vida, a cambiar su manera de verse a sí mismo y a cambiar también la manera de ver cualquier situación que pueda estar atravesando en su vida personal. La fe hace tal obra que hace que el hombre, varón o mujer, se desprenda de sí mismo, se despoje de sí mismo y poco a poco pierda los intereses que este mundo brinda como cosa para que el hombre dependa. La fe hace tal obra de que transforma la mente del hombre para que su vida dependa absolutamente de Dios, para que su vida empiece a ser guiada por Dios por medio de su palabra. La palabra nos enseña, nos dice, conforme a la fe murieron todos estos. Y la Biblia menciona antes de este versículo aquellos personajes. Y dice, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Y cuál era la promesa de Dios para ellos? Que había de venir en un tiempo aquel Salvador, aquel Mesías, aquel enviado, aquel Rey, aquel libertador, aquel Redentor que los va a redimir. Ellos dicen que por la fe ellos creyeron y confiaron, pero no recibieron lo prometido. Pero la fe los llevó a que ellos lo pudieran mirar. Porque dice acá, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué dice acá? Que la fe ciertamente los llevó a confiar y en creer en las palabras de Dios, pero también los llevó a mirar. Por eso cuando Jesús empieza a caminar, cuando Él viene en este mundo y empieza a decir a los judíos que Abraham vio mi tiempo, Abraham vio mis días, dice el Señor Jesús, y Él se gozó. Y está hablando Jesús después de muchos años adelante, donde ya ha pasado un buen tiempo y Jesús habla de Abraham. Y dice, Abraham miró mis días y se gozó. Lo que hace la fe por medio de la palabra es que ciertamente hace que el hombre pueda conocer a un Dios que se manifiesta por medio de las Escrituras. Y la palabra del Señor nos enseña que la fe hizo tal obra en estos hombres que miraron a la promesa. Humanamente es imposible que eso ellos lo puedan hacer, pero por la fe
pudieron mirar la promesa, que es Cristo. Por la fe, dice la palabra, ellos permanecieron creyendo en aquella promesa a pesar que no lo veían. Y por la fe ellos lo saludaron, dice, lo abrazaron, lo palparon. Ciertamente, por la fe, por más que visiblemente y humanamente el Cristo no se manifestó en el tiempo de ellos, pero la palabra nos enseña que la fe hizo que ellos miraran aquellos días del Señor Jesús. Por la fe, la palabra nos enseña que ellos permanecieron creyéndolo, inclusive los saludaron. Vivieron esos tiempos por la fe, se gozaron por esos tiempos. Eso generó ¿qué cosa? Dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso originó en el corazón de ellos que no se queden callados, sino que lo proclamaran. Y la fe los llevó a eso. ¿A qué? A no quedarse callados y encerrados en su burbuja de sus problemas, sino a que hablaran de aquella promesa. La palabra nos enseña, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque ciertamente la fe hizo tal obra en el corazón de ellos que no abrazaron las cosas de este mundo, no dependían de las cosas de este mundo, porque entendieron que ciertamente Dios les había preparado un mejor lugar, porque entendieron que no son de este mundo, sino son ciudadanos del reino, como la palabra nos enseña. Tú y yo no somos de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo no somos de este mundo. Hemos sido alcanzados por misericordia para creer y para abrazar las promesas de Dios. Y ciertamente, ¿para qué? Para que podamos caminar de una forma diferente y no depender de este mundo. Ahora, ¿con tus fuerzas lo vas a hacer? ¿Con tu capacidad lo vas a hacer? ¿Con tu inteligencia lo vas a lograr? No, no lo vas a hacer. No lo vas a poder vivir. Capaz lo puedes decir, capaz lo puedes gritar voz en cuello y decir muchas cosas bonitas, pero ciertamente sin la palabra no va a hacerse eso real en tu vida personal. Sin la palabra de Dios, el Evangelio no se hace real, sino simplemente es un mero conocimiento más que viene a nuestra mente. Pero Dios nos ha llamado para vivir su palabra, para vivir su Evangelio. Y ese vivir es absolutamente la obra del hombre, la obra de Dios. Que Dios trabaja mediante su Espíritu Santo, donde tiene el propósito de trabajar con tu corazón, por medio de la palabra sembrada continuamente. Entonces la palabra nos enseña y nos dice en el versículo en el 15, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y esto está hablando acá de aquellos hombres, de aquellos personajes, que si ellos hubieran tenido en su cabeza, en su mente, pensamiento de volver de donde salieron de su nación, tenían suficiente tiempo de hacerlo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque anhelaban una mejor ciudadanía, una mejor patria, un mejor lugar. Y lo cierto es que la palabra les llevó a ellos a entender, a comprender, a conocer que Dios es un Dios real, que Él está vivo y está interesado en que tu vida sea transformada. Y la palabra nos dice que ellos anhelaban una mejor patria, y es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios les ha preparado una ciudad. Y la palabra nos enseña ciertamente que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué tal título? ¿Qué tal palabra?
que Dios no se avergüence de llamarse tu Dios. Y es lo que hace la fe. Estamos hablando acá de lo que la fe hace en el corazón del hombre. Y lo cierto acá, como la palabra nos enseña acá, que la fe ciertamente les llevó a estos hombres a no mirar su realidad con modo de desanimarse, con modo de retroceder, con modo de dejar todo ahí e irse a su casa y irse a su familia, sino que la fe los llevó a ¿qué cosa? A mirar a Cristo. ¿Cómo lo traspasamos a nuestros tiempos estos versículos que hemos hablado acerca de la fe? Y ciertamente, si yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Y también a los que están en sus casas, si les pregunto y les digo, ¿acaso estos personajes no tenían problemas? ¿Acaso estos hombres que la Biblia habla, Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, de José y muchos más, ¿acaso estos hombres, varón y mujer, no pasaban circunstancias? ¿No había pérdida? ¿No pasaban dificultades económicas? ¿No pasaban dificultades en la salud? ¿No pasaban dificultades en su familia? Ciertamente sí. Ni que fueran extraterrestres para que no lo pasen. Ciertamente sí, pasaban circunstancias y problemas y situaciones que capaz que cuando la fe los llevaba a salir de un lugar, tenían que dejar muchas cosas establecidas y tenían que confiar en la provisión de Dios. Y se movían porque creían en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. En nuestros tiempos, ciertamente, hoy en día, ¿pasamos problemas? Sí. ¿Pasamos circunstancias? Sí. ¿Hay escasez? Sí, de muchas formas y de muchas maneras. ¿Hay pérdidas económicas o materiales? Sí, las hay, de muchas formas y de muchas maneras. ¿Pero qué hace la palabra? La palabra tiene el propósito ¿de qué? De que tú pidas con fe el trabajo que perdiste, o pidas con fe, no sé, el carro que se perdió, o pidas con fe una mejor casa. Eso no. La fe no apunta a eso. La fe, ¿a qué te apunta? La fe te apunta a Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe en nuestros tiempos no ha cambiado. La fe no ha cambiado. La fe tiene el propósito, la palabra tiene el propósito de llevarte ¿a quién? A que mires a Dios, que es soberano y tiene el control de todas las cosas, aún de ese tiempo que estás pasando hoy en día, aún de la situación que te toca vivir en estos tiempos, que capaz es una pérdida, capaz es una circunstancia, capaz es algo económico, capaz es algo de salud. Ciertamente Dios es un Dios que solamente Él conoce cómo está tu corazón. Ni tú mismo lo conoces, ni yo mismo sé cómo está el mío. Porque la palabra me dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, en gran manera. Si la palabra me dice tal noticia acerca de mi corazón, entonces sería un error decir que yo me conozco a mí mismo, porque ciertamente no lo sé. Esto me llevaría ¿a qué? A depender de alguien que sí conoce cómo está mi corazón. ¿Y ese alguien quién es? Dios. ¿Amén? Entonces, ciertamente, nuevamente, decimos que estos hombres que la Biblia habla de Hebreos 11, ellos nunca pudieron ver la promesa de Dios, nunca pudieron creer en la promesa de Dios, nunca pudieron gozarse en la promesa de Dios si no es por medio de la fe. Esto quiere decir también que si hoy en día tú y yo estamos atravesando problemas o circunstancias y dificultades en nuestra casa, familia, nuestra vida bien personal y bien íntima, ciertamente la única forma de ver un panorama
no como mis ojos me dicen, sino de otra forma, de otra manera. El único medio es por el ojo de la fe, es por la ventana de la palabra, donde me lleva ¿a qué? A mirar a Dios, que me lleva ¿a qué? A entender por qué estoy pasando por tal escenario, qué es lo que Dios quiere que yo aprenda, qué es lo que Dios me está mostrando. Y capaz me está mostrando cómo está mi corazón, pero yo soy tan cabeza dura que aún sigo pensando que todo está bien. Pero Dios, en su gran misericordia, está tratando con mi corazón. ¿Para qué? Para que ciertamente pueda reconocer cómo está mi vida, para que vaya corriendo hacia Él, porque tenemos un Dios de gracia y de misericordia. No es un Dios que acusa, sino es un Dios de misericordia. Y Dios nos permite ver cómo está nuestro corazón para poder ir hacia Él y confesar nuestros pecados y confesar nuestro error. Que Él está más interesado en que tu corazón sea santificado, en que tu corazón sea limpiado. Entonces, cuando pasamos por alguna circunstancia o no pasamos también, ojo, nosotros hemos sido llamados para no caminar por vista, sino por ende, en todo tiempo debe estar la palabra en tu vida personal. No solamente cuando pasas circunstancias, te vas a levantar de mañana desde bien temprano y vas a buscar a Dios. No solamente cuando pasan problemas que ni tus tantas fuerzas la vas a solucionar, tienes que ir y abundar en la palabra. No solamente cuando pasas problemas, no solamente cuando pasamos por circunstancias, sino en todo tiempo. Ciertamente hemos sido llamados para caminar no por vista, sino por fe. Y si la palabra nos dice caminar por fe, quiere decir que si no hay fe en tu vida, no vas a poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Si la Biblia nos dice que hemos sido llamados a caminar no por vista, sino por fe, esto quiere decir que si no hay fe en tu vida, si no hay palabra en tu vida personal, ¿cómo vas a caminar? Y lo contrario de caminar, ¿qué es? Quedarse quieto, quedarse estancado o estancada en aquella situación, en aquella realidad que te ha tocado vivir. Y ciertamente hoy en día cada uno de nosotros está pasando muchas realidades diferentes, muchas circunstancias totalmente diferentes. Pero lo cierto es que lo que compartimos todos juntos es que tenemos al mismo Dios de misericordia y de gracia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña ciertamente en esta mañana que la fe, así como la fe hizo la obra tan maravillosa y tan única en el corazón de estos hombres, que muchos lo conocen como héroes de la fe, esa misma fe Dios ha depositado en tu corazón para que tu vida ciertamente sea diferente, para que puedas caminar no dependiendo de las cosas de este mundo, no dependiendo de ti mismo, sino para que puedas caminar dependiendo de Dios, para que puedas caminar dependiendo de su palabra, creyendo ciertamente que hay una obra que Dios está haciendo en tu vida y en tu corazón. Y esa obra es que Dios está santificando tu vida, está santificando tu corazón, está santificando tu vida para que podamos caminar conforme la voluntad de Dios. Ahora, la palabra nos lleva ciertamente a Primera de Pedro, donde nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, nos dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postreros, en lo cual vosotros o ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser acomodados, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué hace la fe? Preserva tu vida. Aquella vida que la palabra menciona, aquella vida que la palabra nos dice que es una vida con propósito, aquella vida nueva que Dios te ha dado cuando te alcanzó y cuando te encontró y cuando te halló por su misericordia. Estamos hablando de esa vida donde Dios es el Señor, no el sirviente, no el ayudante, no, donde Dios es el Señor de tu vida. La palabra nos enseña ciertamente que somos guardados por el poder de Dios. Gloria a Él. Por su poder somos guardados, pero ¿por medio de qué? De la fe. Porque si no hay fe, ¿podrás ser guardado por el poder de Dios? No, porque no vas a conocer, no vas a entender, y por último, no vas a creer. Y vas a creer más lo que ves, y vas a creer más lo que estás experimentando, y vas a creer más en tus muchos pensamientos que pasan por tu cabeza cuando pasas por dificultades. ¿O no pasan muchos pensamientos por nuestra cabeza cuando pasamos por dificultades? ¿Verdad? Hay un montón, hay una infinidad de pensamientos, una infinidad de escenarios que pasan por nuestra cabeza cuando nos falta aquello, cuando perdemos tal cosa, cuando pasan muchas situaciones tan complicadas, viene una infinidad de pensamientos a nuestra mente. Es por eso que la palabra nos guarda de esta vida y de este mundo. ¿Para qué? Para depender de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea hallada ¿cómo? En alabanza. ¿Qué quiere decir? Dando gloria a Dios. Para que en medio de tal escenario, en medio de tal problema, en medio de tal pérdida que pueda estar pasando hoy en día, ciertamente Dios pueda ver tu vida y pueda verte en alabanza, dando gloria a Él. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo ¿qué cosa? De que lo más valioso en nuestra vida, para quienes Dios ha alcanzado, para quienes Dios ha llamado, es su voluntad y no la nuestra. Y la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? La voluntad de Dios es que tu vida sea santificada, porque Dios es santo y Él demanda santidad. Dios es santo y Él demanda santidad en tu vida. Y lo cierto es que nuestro corazón necesita ser limpiado día a día y nuestra vida necesita ser santificada, porque hay mucha impureza en nosotros, porque hay muchos pensamientos desordenados, porque hay muchos deseos desalineados. Pero Dios en su gran misericordia ciertamente hace una obra que transforma ese corazón, que limpia ese corazón, que ordena ese corazón, tuyo y el mío. Y ciertamente la palabra nos dice que es necesario tales situaciones que nos va a sacudir. ¿Para qué? Para que salga aquello que está escondido, que está oculto, que no quiere salir, que no quiere darse a notar, pero que está ahí en tu corazón, como en el mío. ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted alguna vez ha visto un lavatorio lleno de agua y pareciera que está limpio, pero ese lavatorio tuvo un mes ahí en posar el agua y pareciera que está limpio, pero cuando metes la mano y la levantas, ¿cómo está? Con moho y sucio.
Dios ciertamente es un Dios interesado en que nuestro corazón sea santificado. Y la única manera de que tú puedas ver de que la palabra que tú oyes, que tú lees, que estás leyendo, que tú estás recibiendo, la única forma de que esta palabra se haga real en tu vida, son necesarios aquellos escenarios para que sea sacudido, para que pueda salir lo que está oculto, para que Dios pueda mostrar cómo está tu corazón, realmente cuál es tu motivación. Son las cosas que este mundo ofrece. ¿De qué dependes? ¿Del hombre? ¿De otra persona? ¿De qué dependes? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu gozo? ¿Que tengas una comodidad, una estabilidad financiera? ¿O es Cristo en tu vida? Para eso, ciertamente, Dios tiene que tratar cada corazón, porque cada corazón es distinto y diferente, y Dios tiene que tratar cada corazón. Dios va a sacudir muchas vidas para que lo que está oculto se dé a conocer, para que puedas ver cómo está tu corazón, y con misericordia y con amor Dios te pueda llevar hacia Él, para que seas limpiado o limpiada, santificado por su palabra, y para que puedas entender. Y cuando el creyente está entendiendo, ciertamente cuando está entendiendo, ya no vuelve a caminar por ese mismo error, porque estás entendiendo. ¿Qué cosa? De que por ahí no es, de que ir nuevamente por esa vía es simplemente buscar que uno se dañe a sí mismo. Ir por esa vía es perder tiempo, perder fuerza, perder dinero, y esa vía es la vía de la voluntad del hombre, del pensamiento del hombre. Y Dios nos ha llamado por eso, para que seamos uno con Él. Pero Él es santo y demanda santidad, para que en esa unidad su voluntad gobierne nuestra vida, y no lo que nosotros queremos o creemos que necesitamos en nuestra vida hoy día, en este tiempo. Y en este tiempo Dios nos enseña por medio de su palabra que ciertamente tú lo que necesitas, lo que es más que suficiente, es la fe que Él te ha dado, para que tu vida sea transformada, para que puedas caminar en medio de tal escenario, en medio de cualquier situación, para que puedas los pasos, no los dar por dar, sino pasos donde Dios pone paz en tu corazón, tranquilidad en tu corazón, en tu alma, donde Dios pone confianza y seguridad en ti, para que puedas estar tranquila, segura de que ciertamente Dios está contigo, y que Él no te va a dejar, y Él no te va a desamparar. Y la palabra nos enseña en estos versículos que hemos leído, ciertamente, para que nuestra fe sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe te lleve, ciertamente nos lleve a caminar donde no somos movidos por lo que estamos viendo, o por lo que pasamos, o por lo que perdemos, sino estamos aprendiendo y entendiendo que somos movidos en este escenario. Hemos sido llamados para ser movidos por medio de su palabra, con propósito. Y la palabra nos enseña, por eso, que es necesario las situaciones que tenemos que pasar. Entonces, cuando pasamos situaciones difíciles que ciertamente nos afectan, no es que seamos de piedra, somos humanos, ¿verdad? Y somos afectados emocionalmente por un momento, pero la palabra de nosotros nos hace recordar, ¿qué cosa? Que Dios es un Dios que tiene el control de todo lo que estamos viendo. Que aún si fuera una salud misma, si estuviera enfermo, ciertamente Dios, mi vida ya no me pertenece. Mi vida ciertamente está en las manos de Dios.
Y Él se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer conmigo para cumplir ¿qué cosa? Lo que yo quiero, no, para cumplir sus propósitos. Y el propósito de Dios y la voluntad de Dios no es hacerte sufrir. La voluntad de Dios es buena, es más que agradable y perfecta. No hay error. Y es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es por eso ciertamente que la palabra nos enseña que cuando hablamos de fe, es una fe que transforma el corazón del hombre, que tiene el fin de que el corazón del hombre sea santificado. Y esta fe ciertamente va a hacer que el creyente, que el hombre vea cómo está su corazón. Porque es importante que el creyente reconozca y entienda cómo está su corazón, porque si no reconoce y no entiende, va a pasar, ¿qué cosa? Va a pasar que siga cometiendo el mismo error. Va a pasar, ¿qué cosa? Que vuelva a tropezar con la misma piedra. Que va a pasar, ¿qué cosa? Que se vuelva a caer en el mismo hoyo de angustia y de desesperación, porque no está reconociendo cómo está su corazón, porque no está reconociendo lo que Dios quiere hacer con él o con ella. Y ciertamente la palabra del Señor nos enseña en esta mañana que la fe es más que suficiente para poder caminar de una forma donde Dios es quien ordena nuestros pasos. Pero lo interesante y lo maravilloso es que la fe ciertamente tiene una hermana y una compañera que siempre hablamos, que la fe sin obras es muerta. Por eso la fe, ¿qué cosa? Está acompañada de obras. Y vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículo 14 hacia adelante. Y acá la palabra nos da un ejemplo. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana, Santiago 2, versículo 14 adelante, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Vamos a leerlo nuevamente. El versículo 14 te dice, y nos dice la palabra, de qué aprovechará, ¿verdad? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Qué provechoso hay para aquella persona que dice tener fe pero no tiene obra? ¿Habrá algún provecho? No. ¿Por qué no? Porque simplemente no hay fe. Porque la fe tiene que hacerse real en tu vida personal. Y dice la palabra, y te da como el versículo 15 es un ejemplo que te da la palabra, un ejemplo que te dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, están desnudos y también están pasando hambre, tienen muchas necesidades, ¿verdad? Ahí estamos bien, ¿cierto? Y alguno de ustedes dice, y otro hermano, y alguno de ustedes les dice a aquellas personas que están desnudos, con necesidades, pasando penurias, viene otro hermano y le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Ves una persona pasando necesidades, desnuda, pasando frío, hambre, viene otra persona y le dice: ve en paz, ¿no? Que Dios te bendiga. Pero dice, pero no les das las cosas necesarias para el cuerpo.
¿De qué aprovechan? ¿De qué aprovechan? ¿Habrá algún provecho para esas personas que están pasando necesidades? Que una persona venga y le diga: ven, paz, que te vaya bien. ¿Qué provechoso hay para esas personas que solamente escuchen algunas palabras y no reciban nada, o no se manifiesten en una acción, ninguna obra? ¿Será provechoso? No, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Veo caras ahí. ¿Se entiende? Lo que estamos hablando acá es, nuevamente, porque es importante entenderlo, nuevamente, ¿verdad? Dice la palabra, ¿qué provechoso, qué hay de provecho, o qué provechoso es si vemos dos personas que están pasando muchas necesidades, están desnudos, están pasando muchas penurias, y otra tercera persona viene y le dice: ven, les ve y le dice: vayan en paz, que les vaya bien? Pero esta persona que dice esas cosas no le da nada, para que no le brinda nada de alguna cosa necesaria para lo que ellos están atravesando. Solamente le da algunas palabras. Y dice el versículo acá: ¿de qué aprovechan? Por eso dice el versículo 17, te da como ejemplo esto, no con el fin de pensar, no con el fin de pensar que las obras que menciona el versículo anterior no es aquellas obras de ser caritativo, de ser sociable, de ir a hacer obras sociales, o de ser caritativo, de ser generoso y compartir mis cosas. No está hablando de aquellas obras. Ahora, hacer eso, la Biblia lo dice, hay que ser generosos, mejor es dar que recibir. Pero no está hablando de aquellas obras, sino te da como ejemplo en el sentido que, de qué provecho hay para las personas que están pasando muchas necesidades. Si viene otra persona y solamente le dice: ven, paz, que te vaya bien, pero no le da ninguna cosa necesaria para que supla lo que ellos están atravesando. ¿De qué aprovechan? De nada. Entonces, el versículo 17 te dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y empieza acá a mencionar y dice acá: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y la palabra nos enseña una obra o un ejemplo acá. Y nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice acá: así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué está hablando acá? ¿De qué obras? Es aquella obra que solamente la fe lo genera. ¿Qué hizo Abraham? ¿Por qué Abraham ofreció a su hijo Isaac en el altar y estaba a punto de matarlo hasta que el ángel intervino? ¿Por qué él hizo eso? ¿Qué le movió a Abraham? La fe. ¿Y la fe dónde le llevó a Abraham? A Dios. ¿A mirar a quién? A Cristo. La fe lo llevó a conocer a Dios y a mirar a Cristo. Rahab, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque ella, dice la palabra, que antes de que los mensajeros llegasen, ella, o mejor dicho, cuando los mensajeros llegaron a Jericó, ella, la mujer Rahab, le dijo: ustedes son del pueblo del Dios de Israel.
ella ya había oído acerca del Dios de Israel, de las cosas que hacía Dios para con ese pueblo. Rahab creyó en aquel Dios de Israel, y por eso ella hace lo que hace, porque lo que ella hace ciertamente pone en juego su vida y la de toda su parentela y la de toda su familia. Y la palabra nos enseña ciertamente que Rahab hizo eso por fe. Entonces, ¿qué obras está hablando acá? Porque la fe sin obras está muerta. ¿De qué obras? Aquellas obras que la fe genera en tu vida personal. Si es que la fe, mejor dicho, si es que la palabra del Señor está siendo continuamente oída en tu vida personal, ciertamente la fe va a generar obras. ¿Qué obras? Aquella obra que la palabra nos enseña que Dios ha preparado y ha establecido para tu vida. Efesios 2, versículo 10 dice que Dios preparó obras de antemano para que anduvieses en ellas. Dios ya estableció, Dios ya preparó un camino con tu nombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es un Dios de propósito, y ciertamente Dios ha preparado esa senda para que tú camines y tú y yo caminemos en esa senda de la voluntad de Dios. En ese caminar, ciertamente la fe nos va a mover a hacer muchas cosas. La fe te va a mover a hacer muchas cosas en medio de una situación hostil y complicada. Capaz en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la hambruna, en medio de la tribulación que estás pasando, en medio de la circunstancia. La fe en tu vida personal, la fe que ha sido sembrada en tu corazón, ciertamente te va a llevar a que te muevas. No te quedes quieto, quieta y estancada en tu mente, solamente viendo tu problema y esperando solamente que Dios solucione tu problema. Dios es un Dios que ha provisto para que no te quedes quieta o quieto, sino para que puedas caminar conociendo quién es Él en tu vida personal, donde su palabra está obrando en tu corazón y empezamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es ser la luz y la sal de este mundo. Dios nos dice en esta mañana: la fe es más que suficiente para que salgamos de nuestra burbuja, de nuestro problema, y podamos proclamar la verdad que tenemos en Dios, y podamos dar a conocer la esperanza que tenemos en Dios, porque hay mucha gente afuera que está sin esperanza. Una vida que empieza a ser transformada por Dios, simplemente Dios empieza a usarla o usarlo de tal forma que lo va llevando a proclamar la verdad, y Dios se va a encargar de suplir las cosas que está necesitando o que necesitará. Porque lo primero, es importante que entendamos que es Dios y no las cosas que necesitamos. Amén. La palabra del Señor nos enseña ciertamente que la fe, si decimos tener fe, tenemos que ser movidos por fe, movidos por la palabra. Y Dios está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros si Dios está contigo? Circunstancias, problemas, dificultad son pasajeras, van a pasar. Problemas, la salud, la enfermedad, una pérdida de un bien, va a pasar. Esas cosas van a pasar. Son pasajeros, son temporales. Pero lo que Dios va a hacer en ese escenario y en ese proceso, eso no va a pasar. Eso perdura para siempre. Lo que Dios crea en tu corazón, lo que Dios abre en tu vida, tu entendimiento, donde Dios empieza a iluminar por medio de su palabra, eso no se borra con el tiempo. Eso prevalece. Eso perdura. Por más que te quieras ir por otros lados, desviar, Dios ya obró en tu corazón. Y lo que Él empieza, Él lo culmina.
Y lo que Él inició, Él lo va a perfeccionar en tu vida personal. Por eso es que muchos dicen, en un tiempo estuve ahí, pero después me fui, pero no sé, aún siento que Dios me sigue llamando. No me hallo haciendo esto o el otro. Es porque ciertamente Dios ya comenzó algo en tu corazón. Y no es porque lo merezcamos, sino es por pura misericordia. Amén. Y el último capítulo, por favor, vamos a resumir porque ya veo caras que están mentiras. Salmos. Vamos a ir al Salmos. Dice acá, Salmos 40, versículo 1. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en... ¿Cuál es la obra de la fe? Que Dios sea glorificado en tu vida. Donde no eres tú el exaltado, no eres tú el protagonista, no somos tú ni yo, sino es Dios. Es Dios el exaltado, es Dios el protagonista. Porque cuando pases tribulaciones o cuando pasemos problemas o circunstancias, a pesar de tal pérdida, a pesar de tal situación complicada, a pesar de tal escenario caótico que estamos pasando, estamos tranquilos, estamos confiados. ¿Por qué? Porque conocemos a un Dios verdadero y a un Dios real. Estamos tan contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que este escenario, capaz la voluntad del hombre y la intención del hombre es mala, es perversa, pero sabemos que sobre todas las cosas Dios está encima de ello, y si pasó tal escenario, ciertamente Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que está haciendo. Yo no confío en que se solucione tal problema, no confío en una solución visible, monetaria o material, sino confío en que ciertamente Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo. Amén. Y cuando uno está conociendo al Dios verdadero, a un Dios real, cuando uno está conociendo a Dios, está convencido de que Él sabe lo que está haciendo. En Él puedo descansar, en Él puedo reposar, en Él puedo ciertamente estar tan confiado en que Él sabe lo que está haciendo. Si esto debo de pasar en mi vida, en este tiempo, en esta etapa o en este escenario, gloria a ti, Señor, porque tú sí sabes lo que estás haciendo. Ayúdame a ver a mí lo que no estoy viendo. Ayúdame a ver ciertamente tu voluntad. Ayúdame, Señor, y enséñame y muéstrame aquello que está oculto en mis ojos. Por eso vengo a ti. Y la palabra nos enseña acá. Interesante lo que este versículo dice, porque dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice la palabra en el versículo 1 que el salmista está esperando a Jehová y está clamando a Dios hasta que Dios ciertamente oye su clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y está hablando de un estado donde aquella persona se encuentra, donde no es visible, donde no es tangible, pero sí es real. Nuevamente, la palabra nos dice
en este versículo que Dios ciertamente oyó el clamor, ¿verdad? Y Dios lo está sacando del pozo de la desesperación. Y la desesperación no es algo tangible, no es algo visible, pero es algo real en la vida del hombre. Muchos pueden caer en una desesperación por la situación que pueden estar atravesando. Pero la palabra nos enseña acá que Dios ciertamente no es que solucione el problema que está pasando tal persona, sino que Dios, dice acá, que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Por qué o cómo lo sacó? Ciertamente porque Dios se manifestó en la vida de esa persona. Y basta que el creyente conozca verdaderamente a este Dios real para que pueda haber una paz que sobrepasa todo entendimiento en su vida personal. Basta que Dios se dé a conocer en el corazón de esa persona para que esta persona pueda estar confiada y segura y pueda hallar descanso y reposo y gozo inclusive en medio de tal situación que humanamente es muy fría y hostil. Pero Dios hace una obra por eso interna en el corazón nuestro. Y dice acá: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, afirmó los pies. Y ciertamente Él va a guiarnos, Él va a enderezar nuestros pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Él pone el querer como el hacer en tu corazón. Y en medio de tal situación caótica, Dios pone gozo en tu corazón. Y no es que estés loco, sino es que Dios pone gozo, seguridad, confianza en que Él ciertamente tiene el control de tal escenario en tu vida personal. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Y ya estamos por acabar. Y la palabra nos enseña, nos dice: verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos verán y temerán y confiarán en Dios. Ciertamente usted y yo hemos sido llamados para ser sembradores de la verdad. Y esta labor es en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo, ciertamente hemos sido llamados a ser luz y a ser sal. En todo tiempo. En todo tiempo. Ciertamente hemos sido llamados a ser sembradores de la verdad de Dios, de su palabra, en todo tiempo. Qué maravilloso, ¿no? Porque podemos estar pasando circunstancias y problemas y humanamente estaríamos en ese problema, en esas circunstancias, ahogados, pensativos, de la forma y la manera, cómo solucionar aquello y lo otro, dependiendo de la noticia, dependiendo de que nos vaya bien o dependiendo de muchas cosas. Y lo cierto es que cuando la palabra nos enseña a ver tal escenario de una forma distinta, encontramos en Dios esperanza, paz, tranquilidad, gozo, confianza. Eso nos lleva a seguir hablando de Él, de la esperanza. Y la gente cuando ve eso dice: pero ¿no te pasó tal cosa? ¿Por qué sigues hablando de Dios si Dios capaz no provisto para tu casa? Capaz Dios no guardó a tu familia, capaz Dios no protegió tal evento que sucedió. ¿Por qué sigues hablando de Dios? Porque nosotros no nos movemos por vista, sino por fe.